Buenas noches, vamos a empezar a explicar el tema. Estamos en la maestría de Ciencias del Deporte, en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. La materia se llama Bioadaptación en el Deporte. El tema es grasa de color blanco a marrón, inducido por la activación genética y ambiental en un eje hipotalámico adipocito. Maestrante Noé Benítez Cruz. El maestro catedrático se llama Rodrigo Damián Merlo. Este tema está basado en la investigación y aplicación en ratones, donde hace referencia en este sentido de significa el entorno enriquecido con vivienda física y socialmente más compleja. Estos elementos van a disminuir la adiposidad. El símbolo de Watt hace referencia a tejido adiposo blanco, que más adelante vamos a ver en las diapositivas como imágenes. BAT, tejido adiposo marrón. EBAT disipa energía como calor a través de oxidación de ácidos grasos. Es vital para la regulación de la temperatura corporal, un control de peso corporal y la activación del sistema nervioso frío y simpático del sistema nervioso central. Las siglas BAT acumula exceso de energía como triglicéridos, órgano pasivo como el almacenamiento de energías versátil y más complejo, con muchas funciones aparte del equilibrio energético, altamente adaptativo a los estímulos externos. DIO, que también no lo vamos a encontrar en diapositivas, resistencia a la obesidad dietética, identificar componentes clave del eje hipotalámico, adipocito que regula este efecto mediante enfoques farmacológicos y genéticos. Estos siglas se van a encontrar en todas las diapositivas, en gráficas, donde se va a hacer un comparativo de ratones que tienen un ambiente enriquecido, física y social, y con los que no tienen este ambiente, incluyendo también una nutrición adecuada. Por ejemplo, tenemos otros elementos como la NCD, que significa control de dieta normal de alimentos y al agua. Es importante ir analizando, o a lo mejor hasta repitiendo el video, para ir analizando las gráficas, ya que en todo momento van a aparecer estas siglas que estoy mencionando. IWAT, tejido adiposo blanco inguinal. La EWAT, tejido adiposo blanco epididimal. RWAT, tejido adiposo blanco retroperitoneal, que viene siendo, ya encontrándolas aquí en las gráficas, vemos pues, la explicación ya la vamos a dar de manera con las siglas. Por ejemplo, la figura 1 que viene siendo esta, dice que un ratón con un ambiente o sea, con estimulación, disminuye la adiposidad de los ratones alimentados con NCD. En la figura A encontramos 4 semanas de funcionamiento de la rueda o el peso corporal disminuido y la masa de almohadilla de grasa N igual a 10 por grupo. B. Análisis de RMN de grasa abdominal y masa magra. N igual a 5 por grupo. Intra-AB. Intraabdominal, subcutánea. Esas son la de la figura 1, A y B. Encontramos aquí lo que son las letras C, D, F y en la que sigue es la E. Más sin embargo, aquí viene explicado C, D, F y E. Viene siendo aquí C, D, E, F. En la figura 1, igual con el ambiente estimulado, disminuye la adiposidad de los ratones alimentados con NCD. Inciso C, o figura C,
con el ambiente estimulado. Aumento de la ingesta de alimentos igual a 10 por grupo. Inciso D. Aumento el consumo de oxígeno en reposo basal. N igual a 8 por grupo. P menor a 0.05. La E es aumento en el consumo de oxígeno en R watt ex vivo. Entre paréntesis, P menor a 0.05 EE en comparación con el control de funcionamiento. N igual a 3 por grupo. Correr aumentó el consumo de oxígeno y en watt, entre paréntesis, P menor a 0.05, funcionando en el funcionamiento N igual a 3 por grupo. Correr aumentó el consumo de oxígeno en comparación con el control y E igual a 3 por grupo. NRF, fluorescencia relativa normalizada. F, EE igual a EE, ninguna rueda no disminuyó el peso corporal, mientras que el funcionamiento de la rueda disminuyó el peso corporal. N igual a 10 menos 20 por grupo. P menor a 0.05 para correr. Quiere decir que los ratones estimulados sí hubo influencia de correr y de los que no corrieron. Aquí tenemos en la gráfica, lo podemos ver, los de control, los de correr, ¿sí? Pasamos a la siguiente. En la figura 1, que a final de cuentas es la misma, pero aquí nos dice que es la G y la H. Figura 1 disminuye la adiposidad de los ratones alimentados con NCD. G, masa de almohadilla calibrada al peso corporal. N igual a 10 menos 19 por grupo. Figura H, perfil de expresión genética de la PBH después de 10 semanas de vivienda respectiva. N igual a 5 por grupo. Las barras no conectadas por la misma letra son significativamente diferentes. Aremens de datos más menos. Vea la figura de la S1. Aquí se tiene que analizar cada una de estas figuras y viendo los colores y los significados IWAT, EWAT, RWAT, que en las anteriores diapositivas se explicaron. Seguimos con esta diapositiva. También está de manera microscópica. Se ven los tipos de colores y las formas de los ratones que fueron alimentados y ejercitados con los que no fueron alimentados y que también estuvieron en un lugar reducido sin ejercitación. Grupo de control y los no control. Se puede observar que en algunos está más grueso y otro más delgado. Vamos a pasar a la siguiente. En esta figura tenemos A, B, C, D, E, F. Estas letras corresponden a estas imágenes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Entonces nos regresamos y ponemos aquí, por ejemplo, en la figura dice, induce características moleculares de grasa marrón en grasa blanca. Entonces si lo estamos viendo aquí, el colorcito es un poco más clarito, el ratoncito más adiposo y el ratoncito más delgado. A simple vista vemos la gran diferencia. Aquí también tenemos esta simbología que la explicamos al inicio, EWAT, IWAT, RWAT, y podemos analizar en cada una de ellas el tiempo, ¿sí?, las semanas y la forma en cómo fueron disminuyendo pues la adiposidad de manera microscópica y los ratones. Podemos decir que en la figura inducida características moleculares de grasa marrón en grasa blanca. A y B, perfil de expresión genética de RWAT A y VAT B, después de 4 semanas de vivienda respectiva.
igual a 5 por grupo. Esta viene siendo la figura A y B. C. Manchas de inmunohistoquímica, UCP1 de R Watt, barra de escala 20 mm. D. Western Blot de R Watt. E. Contenido de ADN mitocondrial de R Watt, N igual a 4 por grupo, P menor a 0.05. F. Perfil de expresión genética de R Watt después de 9 semanas de vivienda respectiva, N igual a 4 por grupo. Las barras no conectadas por la misma letra son significativamente diferentes. Estamos hablando de la F. ¿Sí? Y regresamos a los datos son medidos más menos. ¿Sí? Véase también la figura 2. El control punto 0.112 más menos 0.024 mg diagonal milimols, coma que ya habíamos visto de los ratones que son estimulados y tienen una vivienda, 0.095 más menos 0.024 mg. Esto hace referencia a las figuras correspondientes. Seguimos en la figura 3. Previene a DIU. Es la A, C, D, E, F, G, H, I y J. Esto hace explicación a las siguientes figuras que podemos observar: la marrón, que significativamente se ve, y la blanca. Y microscópicamente, ¿qué diferencias hay entre cada una de ellas? Nos vamos aquí a la interpretación que tiene la RNA, pero M, la I, y la interpretación de control y los de no control. Estamos hablando de la E a la F. Aquí en la figura 3 que acabamos de ver, previene al DIU. A y C. Los ratones permanecieron en comparación con los ratones de control cuando se alimentan en HFD, barra de escala 1 centímetro. DE, los ratones tenían menos aumento de peso. D, y masa grasa. E, igual a 10 por grupo. F, ingesta de alimentos. G, biomarcadores en suero. H, perfil de expresión genética en R Watt. De paréntesis, N igual a 5 por grupo. Los valores P de significancia se mostraron encima de las barras. I y J, los niveles de mRNA, GC1A y PRDM16 fueron inversamente correlacionados con el peso R Watt. Círculos rojos, ratones individual. Círculos negros, ratón de control individual. Todo esto de la A a la J se encuentra lo que ya habíamos expresado anteriormente. Y bien, la figura 4, que son estas figuras A, B, C, D y E. Regresamos y nos dice que la figura 4, largo plazo conduce a la grasa blanca más fuerte, Rublin. A, que viene siendo esta, que es EWAT, IWAT. Nuevamente nos encontramos estas siglas. Nos hace referencia a representación de BAT, EWAT, RWAT de los ratones de control. Después de 3 meses de vivienda, barra de escala 1 milímetro. En la figura B, que viene siendo estas dos, estamos viendo significativamente diferente, YFP, BNDF. Nos hace imágenes representativas de los tejidos adiposos por RMN. La C viene siendo esta: total fat, intrafat
y subfat. Es la C. Análisis de RMN de grasa abdominal y masa magra. N igual a 4 por grupo. P menor a 0.05. Intra a B intraabdominal subcutánea. En la figura D tenemos esta gráfica, que también, si nos damos cuenta, aquí aparecen. Tendríamos que analizar estas grafiquitas, la altura .011, .02, que nos hacen referencia el perfil de expresión genética del RWAT en BDNF, que sobreexpresa ratones y ratones de control de YFP. N igual a 4BDNF, N igual a 5YFP. Los valores P se muestran encima de las barras. Acá de este lado. Y vamos con la siguiente, que es la E, que nos hace referencia a Western Blue de RWAT. Los datos son medios, más menos. Vean también la figura que sigue. En este sentido, acabamos de ver estas gráficas que tendrían que observarse más y analizarse detenidamente, también tal vez repasando las siglas, por ejemplo, RWAT, ¿qué significa? IWAT, ¿qué significa? Para poder darle una mejor interpretación. Seguimos con esta gráfica A y B, que también aquí nos encontramos diferentes posturas. EWAT, IWAT, RWAT. Nuevamente vemos estas señalizaciones con el tipo de gráficas. En esta figura, la inhibición de BNDF bloquea la transformación de WAT a BAT inducida por EE. ¿Qué quiere decir que cambia de color? Ya habíamos visto de blanca a marrón. ¿Inducida por qué? Por los ratones que son más estimulados por la rueda, por la alimentación. Aquí en esta tenemos la A, la B, la C, la D, la E. En este caso, estas letras corresponden a los gráficos que aquí tenemos. Y dice, el aumento de la adiposidad se produjo antes del aumento de peso en BDNF, más diagonal ratones en comparación con littermate de tipo silvestre. N igual a 4 por grupo. P menor a 0.01 más P menor a 0.06. La figura B, perfil de expresión genética, RWAT de BDNF, ratones de comparación con mates de tipo silvestre, N igual a 4 por grupo. Los valores P se muestran encima de las barras. C, TRKB, los ratones que expresan la T1 fueron igualmente obesos, ya que los ratones expresaban IFP, N igual a 5 por grupo. D, perfil de expresión genética de ratones que expresan TRKB, T1 en comparación con los ratones de control, YFP. Lean alimentos con ratones con NCD, YFP. Obesos alimentados con HFD, N igual a 5 por grupo. E, microRNA destinada a BDNF, bloquea las características moleculares asociadas a EE de RWAT, N igual a 4 por grupo, con control de la vivienda. ENR, vivienda EE, las barras no conectadas por la misma letra son significativamente diferentes, los datos son medios, más menos M, véase también la figura S5. A conclusión llegamos, efectivamente la lógica nos dice que los ratones que están alimentados y ejercitados en una vivienda amplia, pues generaron ese cambio de blanca a marrón,
y que también los que no tuvieron esa ejercitación y que se alimentaron de manera inadecuada, pues sí, se generó esa obesidad. Aquí tenemos figura, vamos a decir, que no se tradujo, más sin embargo, hace una referencia, por ejemplo, al ratoncito. Aquí mismo se está mostrando. Y vamos a regresar un poquito nada más a la primera diapositiva para que se vuelva a conectar lo que son las... El L significaba el entorno con vivienda física y ejercitado. Watt, tejido adiposo blanco. Watt, tejido adiposo marrón. Watt es se disipa energía como calor. Watt acumula el exceso de energía, todo lo contrario. El DIO es una resistencia a la obesidad dietética. Estos términos son importantes en SD como control de dieta, y Watt, que dice el tejido adiposo inguinal, el epidimidal, que si se dan cuenta es Watt, nada más cambia la I, que es inguinal, la E, que es epidimidal, y R, que es retroperitoneal, ¿sí? Que aparecieron en todo momento en las gráficas, importante para su análisis. Pues eso es todo, maestrantes. Espero que le den lo observen, la escuchen y sobre todo analicen las gráficas para poder darle mejor entendimiento. Muchas gracias y que estén bien.